En la tabla adjunta se registra el grado de concordancia con el que un curso de 30 estudiantes se manifestó respecto a la siguiente afirmación. Abre comillas, prefiero hacer las tareas y trabajo apenas llego a mi casa. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, tenemos la tabla ahí. Al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A marcar esto, falsa, veamos viendo. Dice la alternativa A, más de la mitad de los estudiantes prefieren no hacer sus tareas y trabajos al llegar a casa. Más de la mitad prefieren no hacer sus tareas y trabajos al llegar a la casa. Eso sería entonces los que están en desacuerdo y muy desacuerdo. Porque, ¿cierto? Está poniéndolo en forma negativa, no hacer sus tareas. Entonces tendríamos que sumar estos dos. Y estaríamos hablando de 24 sobre el total. Y el 24 sobre el total tenemos 24, 25, 26 de 30. Y eso sí, obviamente al ser esta parte de arriba más alta que 15, es más de la mitad. La mitad ya sería en 15. 15 partido por 30 ya sería la mitad. Así que esto sería verdadero. Ahora dice la B, un 20% de los estudiantes sí prefiere hacer sus tareas y trabajos apenas llegan a la casa. Y ahí tendríamos que contar los de acuerdo y los muy de acuerdo. Y estaríamos hablando de 6. 6 de 30. Y 6 de 30, ¿qué porción es? ¿Será un 20% esto? Vamos viendo. Vamos a dividir por 3 abajo y arriba. Nos quedaría acá un 2 y acá abajo nos quedaría un 10. Y efectivamente 2 de 10 sí es el 20%. Eso también está correcto. Después dice la alternativa C, el 80% de los estudiantes prefieren no hacer las tareas o trabajos. El 80% prefieren no hacer las tareas o trabajos. Ya, y esa es una afirmación traidora, bien traicionera. Porque aparentemente nosotros podríamos considerar, ¿cierto?, estos 24 de los 30, que es lo que ya habíamos escrito en delante, que son la suma de estos dos, 24 de 30, que son los que no teóricamente no prefieren, pero no prefieren luego de llegar a la casa. Entonces no es que no prefieran hacer las tareas, sino que es luego de llegar a la casa. Entonces aquí estamos extrapolando información que es delicada. Quien dice que no prefiere los trabajos. Una cosa es que no prefieran inmediatamente al llegar a la casa, y otra cosa es que no deseen hacer las tareas o trabajo, o sea, en el fondo nunca. Entonces ahí se pone la información a hilar fino. Estas son las tipas de preguntas traicioneras que entran en la prueba, que son muy delicadas y que tienen que ver con la redacción precisa y hasta dónde puedes tú extrapolar información, ¿cierto? O inferir información a partir de los datos. En este caso no puedo yo inferir si no prefieren o si prefieren hacer las tareas, que es lo que sale en la afirmación C. Y el 80% el distractor, claro, porque 24 y 30, ¿cuánto nos va a dar? Dividiendo por 3 arriba, 8. Dividiendo por 3 abajo, 10. Y justamente el 80%, o sea, calza el 80%. Pero lo que está mal es esto, que prefieren hacer. Ahora, si dijera la frase aquí, luego de llegar a su casa, la afirmación C estaría correcta. Pero como está diciendo sin esa parte, entonces simplemente está diciendo que no prefieren nunca. ¿Ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa afirmación C. Y está antes de la D, que ya deberíamos ser por descarte, la alternativa D. Vamos viendo la D. Un 80% de los estudiantes están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación. 80% de los estudiantes, y eso es verdadero. ¿Se dan cuenta la gran diferencia entre la C y la D? Que la C sí es una información que se puede extrapolar, porque dice que está de acuerdo o muy desacuerdo con la afirmación. ¿Ya? Y a eso es lo que se refiere. En cambio, la otra te está haciendo un juicio valórico, prácticamente. Entonces, la alternativa C, ¿cierto? Está contrastando. Y sería esta la alternativa falsa, la que nos están preguntando. Claro, aquí marqué la de yo. La alternativa sería la C, justamente la que no corresponde. Y es nada más y nada menos que por el tema de que no prefieren hacer las tareas o trabajos a secas. Entonces, eso no lo sabemos. No podemos inferir si eso es cierto o no. Sí podemos inferir que es cierto que no prefieren hacerlas luego de llegar a la casa. Ahora, no hacerlas nunca, eso es harina de otro costal. Alternativa C.